Es la primera vez que se ha hecho en un laboratorio, en cualquier parte del mundo. Este es uno de los hitos científicos más importantes del siglo XXI. ¿Será para tanto? Lo vamos a ver. En diciembre de 2022, Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, anunciaba de esta forma tan elocuente y grandilocuente la primera reacción de fusión en laboratorio que produce más energía de la necesaria para iniciarla. Y no hablaba de fisión, el proceso de romper átomos por colisión para liberar energía. O sea, lo que dio lugar a la bomba atómica. Sino de fusión, la unión de núcleos de átomos para conseguir uno más pesado, liberando también energía. Más energía que la empleada para lograrlo. Y por eso los medios se volvieron locos. Estados Unidos anuncia un logro científico histórico hacia la energía inagotable. Energía limpia y limitada. Fusión nuclear, energía segura e infinita. Estados Unidos aspira a cambiar el mundo en una década con la fusión nuclear. Y como ya sabemos lo que pasa cada vez que Estados Unidos quiere cambiar el mundo, pues se lo vamos a preguntar a alguien que sabe. A ver, Esther Sánchez, Impacientífica en Twitter, nuestra colaboradora científica y soñadora por excelencia, que por cierto acaba de ser madre, hoy vuelve al programa después de dar a luz a Vega, enhorabuena. Gracias. Hemos dicho que Vega sí que tiene energía infinita. Ella sí, yo no. Sí, efectivamente. ¿Qué tal se porta el producto de vuestra fusión nuclear? Ella fatal y nada, energía a tope, ilimitada para todas. Ella tiene energía inagotable y tú, sin embargo, igual estás empezando a agotar tu energía y tu paciencia. Bueno, vamos a sacarla del tema, que ahora es un monotema, y vamos a volver a este descubrimiento. ¿Es para tanto otro mundo mejor es posible gracias a la fusión? Pues mira que nos gusta titular sensacionalista, nos encanta. Yo he hablado con Dave Schlossberg, o como se diga, Schlossberg. Estoy cansadita, ya. Sí. El director científico de diagnóstico nuclear del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, la instalación del gobierno estadounidense en la que sucedió todo. Básicamente, después de 60 años de investigación en fusión mediante confinamiento inercial, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore ha conseguido la primera prueba de ignición en un laboratorio. A la 1:03 de la madrugada del 5 de diciembre, 192 láseres gigantes de la Instalación Nacional de Ignición hicieron estallar un pequeño nódulo congelado de hidrógeno. Algo que sucedió en menos de, atención, 100 trillonésimas de segundo. Durante los cuales, atención otra vez, 2,05 megajulios de energía, aproximadamente el equivalente a medio kilo de TNT, bombardearon la pastilla de hidrógeno e hicieron salir un torrente de partículas de neutrones que transportaban unos 3 megajulios de energía, o sea, 1,5 megajulios más que los utilizados para el bombardeo. O sea, para entendernos, dispararon 2 megajulios, medio kilo de dinamita y se liberaron 3 megajulios de esos. Así es. Qué pasada, ¿no? Suena chulísimo. Pues sí, a ver, es una chulada, si no fuera, porque esto sucedió en una instalación que se autodefine como una institución principal de investigación y desarrollo para la ciencia y la tecnología aplicadas a la seguridad nacional. Es decir, su principal responsabilidad es asegurar la seguridad y fiabilidad de las armas nucleares de los Estados Unidos mediante la aplicación de los últimos avances en ciencia. Perdón, nucleares, militares. ¿Seguridad nacional? ¿A qué huele aquí? Bueno, y diréis, ¡joe! ¡Qué colaboradora buena tenemos en Carne Cruda! Vaya investigación guapa se ha currado Esther, que ha sacado a la luz que esto es un experimento como el que llevó a la bomba atómica para destruir más que crear. Pues no lo he hecho tan guay, porque esto está sacado de la Wikipedia. No era tan difícil, Era facilón encontrar que esto no está oculto y no se ha mencionado en casi ninguna parte que esta instalación del superavance en fusión tiene una misión armamentística evidente. O sea, que en serio esto va de bombas y nadie comentaba este pequeño detalle. Pequeño detalle, tampoco. Chiquitín. Sí, los resultados anunciados beneficiarán sobre todo a los científicos que trabajan en el arsenal nuclear, que es el objetivo principal de Livermore. Al realizar estas reacciones nucleares en un laboratorio a una escala menos destructiva, estos investigadores podrán volver a recopilar datos como hacían antes con las detonaciones subterráneas de bombas nucleares. Así que ahora pueden hacer pruebas y recopilar información que ya no podían hacer durante los últimos 30 años. Entonces, ¿la fusión mal? No. Mal no. Pero que no nos la cuelen, vale. Que nos lo cuenten todo. Bueno, algo bueno tendrá, ¿no? ¿O es todo malo?
No, Dave Solsberg me contó las ventajas que creen que tendrá. La energía de fusión proporciona una fuente de energía que no produce residuos radiactivos, permitiría abandonar los combustibles fósiles y es uno de los procesos más eficientes que tenemos para producir energía en el universo. De las verdades y mentiras de la energía de fusión, de lo que es mito y realidad, vamos a hablar en el programa de hoy. Y por eso he querido empezar subrayando que las personas y los gobiernos que hacen la ciencia tienen intereses. Algunos de esos intereses no son el bien común, sino el bien particular. La fusión, si se consigue algún día, puede traer grandes beneficios para la humanidad, pero también grandes peligros, como ocurrió con la fisión y la bomba atómica. Así que cuidado con lo que tienen poco que ofrecer y mucho que ganar. Bueno, como siempre pasa en ciencia, depende de quién, cómo y qué hagamos con el descubrimiento en cuestión. Y la fusión no iba a ser diferente. Sí, por eso es importante contar que aunque en el Livermore inflen un poco el logro... Este logro es uno de los más importantes retos conseguidos por la humanidad. Es el legado de la increíble ciencia e ingeniería y sobre todo del increíble talento que ha hecho que esto tenga lugar. Ellos no son los únicos que trabajan desde hace mucho en esta tecnología y en la búsqueda de una nueva fuente de energía. Hay camino andado. Venga, pues vamos a recorrer ese camino para ver si podemos hacer con ella un mundo mejor. Mundo posible. Utopistas para el futuro. Como nos decías, Esther, este logro ha sido más político que científico. Sí, de hecho, el audio con el que abríamos el programa de la Secretaria de Energía de Estados Unidos es un cargo político, que posiblemente lo que buscaba era dar bombo y platillo a una novedad, pero para conseguir financiación. Bueno, y seguro que lo han conseguido, pero ya que estamos, yo quiero entender qué es eso de la fusión y qué puede hacer por nosotras. Ya sabemos lo que hicieron los romanos, ahora qué hicieron por nosotros, qué hace por nosotras. ¿Qué puede hacer la fusión por nosotras? Efectivamente. Pues todo eso lo va a contestar fenomenal Isabel García Cortés, doctora en Ciencias Físicas del Laboratorio Nacional de Fusión. Isabel, crudos días. Crudos días, muchas gracias por invitarme. Antes de nada, ayúdanos a situarnos. ¿Qué es la fusión? Bueno, la fusión, como muy bien habéis dicho, es el proceso contrario al de la fisión. Es decir, en la fisión se parten núcleos, o sea, es una energía que viene de los núcleos de los átomos, por eso es nuclear, igual que la fisión, y consiste en unir núcleos ligeros para dar un núcleo más pesado y en ese proceso se libera mucha energía. Porque ese proceso se produce, igual que la fisión, por colisión. Exacto. Es por presión, es la energía que producen todas las estrellas. El Sol, por ejemplo, toda la energía que recibimos en la Tierra, y gracias a ella es posible la vida aquí, se produce por fenómenos de fusión nuclear. ¿Y esa fusión se puede reproducir aquí en la Tierra y liberar energía inagotable, infinita? Eso es más complicado, pero en eso llevamos mucho tiempo trabajando y hay diferentes vías de aproximación hacia esa energía. Nosotros lo que queremos es conseguir energía de manera controlada para poder suplir la red eléctrica, ¿no? Y en eso estamos tanto en el laboratorio de Livermore como aquí en el CIEMAT en Madrid. Tenemos un grupo de investigación en fusión, pero por diferentes aproximaciones. Ellos lo hacen con láseres, ¿vale? Implosionan el combustible de hidrógeno del material tan ligero para que termine fusionándose los núcleos y liberen energía. Y nosotros lo hacemos controlamos con imanes, o sea, con grandes campos magnéticos. Hacemos una botella magnética y en el interior metemos el combustible. Espera, explícanos eso de botella magnética, que parece que estamos aquí dando las cosas por supuestas y no. A ver, como todos sabéis, en el Sol el combustible, el material está a cientos de millones de grados para que termine fusionándose, ¿no? Cualquier material a esas temperaturas ha liberado sus electrones y sus iones, o sea, el núcleo y los electrones están aparte, entonces con lo cual es un gas ionizado, está en estado de plasma. La manera de controlar esto nosotros lo hacemos con campos magnéticos, porque cualquier material, o sea, cualquier ion que tenga positivo o negativo se va a quedar enganchado en líneas de campo, ¿vale? Con lo cual, en mi botella magnética me va a ayudar a confinarlo, a tenerlo, incluso a darle tanta presión magnética para que terminen fusionándose, ¿vale?
Creo que vamos a entender. Sí, esto que parece tan sencillo. No me parecía sencillo, no, al contrario, Isabel, me ha parecido muy complejo. Esta era la parte fácil, chicos, vamos. Lo de los láseres disparando lo veía como más claro. Las botellas magnéticas, en los bares sí, he conocido algunas. Sí, bastante magnéticas. Bastante magnéticas, pero supongo que es bastante más complejo lo que hacéis vosotros en el CIEMAT. Bueno, a ver, quiero decir, se basa en un principio físico muy sencillo, ¿vale? Lo de las líneas de campo magnético, todos las conocemos, los imanes, ¿vale? Sí. Y que cualquier partícula de carga positiva o negativa va a seguir una línea de campo magnética. O sea, va a ir hacia uno de los polos de ese imán. Exacto, ¿vale? Pues bueno, el principio físico es sencillo, pero claro, el mantenerlo durante el tiempo necesario con una densidad suficiente y temperaturas muy altas, pues tiene mucha complejidad, ¿vale? Y lo que en un principio, y esto es algo que todos sabemos, que siempre se ha dicho que la fusión está a 30 años, ¿no? En un principio, siempre a 30 años, pase el tiempo que pase. Sí, hay gente que dice, es la energía del futuro y siempre lo será. Entonces, claro, porque parecía, la idea era sencilla, cuando en los años 50, cuando se empezaron con estas rosquillas o botellas magnéticas, si quieres luego entramos un poquito en eso. Ahora hemos puesto la rosquilla. Sí, porque no puedes tener principio y fin, con lo cual la doblamos, la botella, y por eso digo que es una rosquilla, un donus. ¿Vale? Bueno, pues esto con una anisete y una rosquilla ya estaría solucionada la fusión nuclear. Bueno, no, pero estamos entendiendo muy bien con esto. Vale, sí. Pues entonces lo que parecía una idea sencilla, ¿vale? Y que parecía que con máquinas sencillitas o dispositivos sencillos lo podríamos conseguir en poco tiempo, la realidad pues nos ha mostrado que es mucho más complejo, que se necesita tecnología mucho más compleja. Bueno, yo creo que todo esto lo vamos a entender mejor, esto de la botella y el donut magnético, cuando conozcamos una serie de palabras que necesitamos que nos aclare. Sí, vamos a jugar al Fusio Palabra. Te vamos a pedir una definición así un poco gráfica y para dummies de lo que es un deuterio y tritio. Vale, yo creo que todos tenemos en la mente lo que es la tabla periódica de los elementos, sí. ¿no? ¿Vale? Sí, no la recordamos, pero recordamos que existía. Sí, un poquito, ¿no? Existía. y había la primera casilla de la izquierda arriba, es el elemento más ligero de la naturaleza, y es el hidrógeno, ¿vale? Según vamos añadiendo electrones y protones a los átomos, vamos desplazándonos hacia la derecha y luego hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues nosotros tratamos con el elemento más ligero, que está en la primera casilla de la tabla periódica. Y dentro de esta casilla no hay solo un elemento, ¿vale? Le llamamos hidrógeno, pero no hay un elemento solo, hay tres, ¿vale? Uno es el hidrógeno, otro es el deuterio y otro es el tritio. Todos tienen solo un electrón, pero en su núcleo tienen distintas cosas. El hidrógeno tiene un protón, el deuterio tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones, ¿vale? La reacción más sencilla de conseguir, que no quiere decir que sea sencilla, pero donde podríamos alcanzarla más fácilmente, sería con la unión del deuterio y el tritio, es decir, el que tiene un neutrón y dos neutrones, ¿vale? Un deuterio y un tritio. Eso sería lo más fácil de fusionar. Los demás, para ellos necesitaríamos llegar a más densidad y a más temperatura para poder conseguir esas reacciones. Plasma. Pues el plasma es un gas ionizado. O sea, el plasma es el cuarto estado de la materia, que se estudia poco, pero es el más abundante en la naturaleza. ¿Cuáles son los otros tres? Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ir. Es como el nuevo horóscopo, pues el nuevo estado. Punto positivo, Es que será muy fácil, ¿ves? Me cojo las preguntas. Se ve que la baja se está estudiando. Se entiende muy bien. Nosotros, si tenemos algo muy frío, normalmente está en estado sólido. A medida que vamos aumentando la temperatura, se convierte en líquido. Y si lo aumento mucho más, es en gas, ¿vale? Donde ya cada átomo está por su lado, y si sigo aumentando, no solo cada átomo está por su lado y no tiene interacción con los demás, sino que el electrón se ha soltado de su núcleo, con lo cual tengo electrones e iones, y entonces es un gas ionizado, eso está a mucha temperatura. Eso es el plasma. Ignición. Pues ignición es cuando el estado de plasma al que queremos llevar nuestro combustible, le llamamos combustible, pues el deuterio y el tritio, en una máquina de fusión, ¿vale? En la botella magnética. De la botella magnética, cuando ellos ya empiezan a interaccionar y a unirse. Ellos van a dar, el deuterio y el tritio van a dar un helio, ¿vale? Porque se convierte en un átomo más pesado, va a dar un helio. Y va a soltar un neutrón, y ese neutrón tiene mucha energía. Es la energía para la fusión hay que capturarla de ese neutrón tan energético. Vale, y ahora queremos saber qué es fuerza nuclear fuerte.
La fuerza nuclear fuerte, a ver... Suena bien, ¿eh? No sé cómo será, pero... Cuando elevamos la temperatura del gas, los electrones, iones por cada lado, cuando yo quiero fusionar, cuando yo quiero unir dos núcleos, los núcleos tienen una carga positiva porque tienen protones, ¿vale? Eso es otro concepto de física también, cuando uno estudia física bastante sencillito, que es que cuando dos cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si yo intento unir dos protones, dos núcleos que tienen carga positiva, se van a repeler. Eso pasa hasta que yo paso una barrera, es decir, cuando los acerco mucho, y entonces empiezan ya no son las fuerzas electrostáticas que me los repelen, sino que entran en juego las fuerzas nucleares, que son fuertes, una fuerza muy fuerte, que tiende a unir los núcleos. En el Sol pasa muy fácilmente, en todas las estrellas, porque tienen mucha presión. Pero aquí en la Tierra pues no contamos afortunadamente con esa... Claro, lo que estáis intentando hacer es reproducir lo que ocurre en las estrellas. Exacto. En la Tierra. Exacto. ¡Qué locura! Sí. Bueno, y hablando de locura, las dos últimas palabras, que son dos palabras que parecen el nombre de dos Transformers. Sí. Tokamak y Stellar Raptor. Y Stellarator. Sí, Stellarator. Bueno, Stellarator viene de estrella. Bueno, son dos dispositivos en la línea del confinamiento magnético, ¿vale? De las rosquillas magnéticas que os he hablado. Son la botella, ¿no? Es la botella magnética, ¿vale? Entonces, hay dos vías de obtenerlo y son como dos carreras hacia la fusión. Uno es más sencillo en cuanto a su forma, porque es más bidimensional. Es decir, si os imagináis un donut, si lo corte por el lado que lo corte va a ser el mismo, ¿vale? Sí. Entonces este es el tokamak, ¿vale? Sería más simétrico. Y el otro es el Stellarator, que tiene una forma mucho más complicada a lo largo de la rosquilla. Esa rosquilla que te sale un poco mal, ¿no? La rosquilla de la abuela, que tiene esa forma como mucho más tradicional, artesanal. Sí. Claro que bueno, pues esa es tecnológicamente es más complejo, pero es más estable. Los plasmas que se generan en ellos son más estables. Entonces, son dos caminos hacia la fusión por confinamiento magnético. Insisto que lo de Livermore es con láseres y está fuera de... O sea, nosotros no investigamos en ese área, ¿vale? Bueno, aunque el fin es el mismo, ¿vale? El fin es el mismo, porque lo que queréis conseguir es energía que podría ser inagotable. No exactamente. El deuterio y el tritio, el tritio no está en la naturaleza, ¿vale? Lo tenemos que reproducir en nuestro proceso de fusión. Es decir, con el neutrón que sale, tiene que impactar en una capa de un manto de litio para dar otro tritio y recuperarlo y volverlo a introducir en nuestro sistema, ¿vale? Es decir, el tritio no es inagotable, hay que reproducirlo. Primero, el primer semilla de tritios tiene que venir de un dispositivo nuclear, es decir, lo tenemos que hacer en un reactor de fisión, ¿vale? Y ese tritio se mete en el tokamak. Bueno, todo esto os estoy contando si tuviéramos ya un reactor de fusión, ¿vale? Que no lo tenemos, estamos en fase de investigación. Entonces este tritio hay que recombinarlo, o sea, reconducirlo, hay que volverlo a recuperar y volverlo a introducir en el interior de la máquina. Es decir, nosotros estamos limitados por el litio. El litio también es bastante abundante en la naturaleza, ¿vale? El deuterio es abundante porque se saca del agua del mar. Y luego hay muchos materiales que son críticos que también tendrían su limitación, ¿no? Es decir, inagotable no es. Pero entonces, algo que también me ha chocado es que todavía no tenemos el reactor de fusión nuclear. No. Entonces, la botella y el donut, ¿qué son? Estamos en fase experimental, ¿vale? Y tenemos grandes dispositivos que van a dar respuestas que van en ese camino. Que van en ese camino y van a dar la respuesta, yo creo que en poco tiempo, ¿vale? Vamos a saber si esa vía es productiva, porque tenemos que generar más energía de la que se consume en toda la planta. Por ejemplo, en Livermore se dice que se ha generado más energía de la que se ha inyectado, pero ellos solo han tenido en cuenta la energía que se ha depositado en la pequeña bolita de deuterio-tritio, ¿vale? No la que se ha necesitado para tener estos láseres, o sea, para enchufar los láseres. Claro, para que funcionen. Para que funcionen, ¿vale? O sea, eso está muy lejos todavía. Han dado en realidad un resultado muy parcial. Muy parcial. Han contado la realidad que les interesa contar. Claro, solo la energía que llega a la superficie de esa pequeña pastilla de deuterio-tritio. No la que ha habido que producir para los nada. láseres para que se pongan en funcionamiento. Está muy lejos. Amiga. Está muy lejos. Oye, Livermore,
amor, a ver si contáis las cosas como son. Ya nos lo estaba diciendo Esther desde el principio. Sí, ya van saliendo cosillas. Ya hay elementos radiactivos. Los de Livermore se les ha olvidado mencionar un montón de energía que han gastado. Bueno. Y tú has mencionado, Isabel, que esto es reproducir una estrella en la Tierra. ¿Qué pasa si sale mal? Porque, claro. Es que estamos hablando aquí con mucha naturalidad de meter una estrella. En mi salón. A ver, no, desde Maritrini no se había visto esto, entonces. Madre mía, Maritrini. Hombre, Maritrini, que a mí me gusta que se le cayó una estrella en su jardín. ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas? Es que a mí. Sí. Adelante, por favor. Bueno, a ver, en cuanto a si hay reacciones en cadena y puede ser un desastre, no. O sea, esto no es como en la fisión sí que tienen ese problema, ¿vale? Puede haber reacciones en cadena incontroladas y, bueno, es verdad que tienen muchos sistemas de seguridad. Pero en la fusión no pasa eso y menos, bueno, ni por láseres ni por confinamiento magnético, porque todo el gas que está a cientos de millones de grados, que metemos en una botella magnética para separarlo de las paredes y confinarlo y tal, en cuanto yo apague mi imán, es decir, la botella, eso se va a convertir en un gas y se va por las bombas de vacío, no pasa nada. No hay problema de reacciones en cadena para nada. ¿No serán peligrosos los reactores nucleares de fusión? No, en ese aspecto no. ¿En qué aspecto podrían serlo? Claro. Bueno, como os he dicho, se necesita el tritio y el tritio es un material radiactivo, ¿vale? Y entonces uno de los problemas es que puede haber una fuga de tritio, ¿vale? El tritio pasa muy fácilmente al agua y a los sistemas biológicos, entonces ese podría ser uno de los pequeños problemas, pero que vamos, las medidas de seguridad serán. O sea, sería un peligro similar al de una central nuclear actual. No, menos, mucho menos. O sea, el tritio tiene de vida media, tiene 9 años, ¿vale? Y luego el material radiactivo, porque es verdad que nosotros usamos, se van a producir neutrones y todos los neutrones impactando contra materiales se activan, ¿vale? Es decir, va a ser una planta nuclear, porque es energía nuclear. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. No esperaba este momento. Me está encantando. Maritrini, eso sí que era una estrella. Se me ha caído una estrella en el jardín. Bueno, imaginando que tenemos ya la estrella en el jardín, Isabel, ¿los residuos que eso puede producir son muy tóxicos? Hay residuos radiactivos, ¿vale? O sea, limpia tampoco es, ¿vale? Livermore otra vez nos ha mentido. Otra vez. Limpia no es, porque, como digo, es una energía nuclear que viene del núcleo de los átomos, ¿vale? Lo cual quiere decir que hay por medio neutrones y donde hay neutrones por medio hay materiales activados, ¿vale? Es cierto que no se producen residuos de alta vida como en las centrales de fisión, ¿vale? Es decir, tendríamos un desmantelamiento mucho más fácil de realizar, ¿de acuerdo? En el laboratorio de Livermore investigan armamento. ¿Puede usarse la fusión para ello? Sí, ellos sí, ¿vale? Porque ya tienen experiencia. Bueno, de hecho, existen bombas termonucleares, ¿vale? Las mismas estas que cayeron en Palomares, no sé si... Sí, hombre, nos acordamos del baño de Fraga, efectivamente. Exacto. Que eso sí que era una bomba a mitad del agua, no lo que había caído. Bueno, pues allí sí que se cayeron, desgraciadamente, bombas termonucleares. Y las termonucleares son bombas que usan para el encendido, usan energía de fisión, ¿vale? En reacciones de fisión, pero luego hay otra parte en la que llevan deuterio y tritio y que se produce la fusión. Entonces le da mucha más amplificación a la bomba. Pero a ver si entiendo yo esto. Ya hay bombas termonucleares que utilizan el proceso de fusión, pero no podemos producir... Controlada, no. Controlada. Claro. Vale. Nosotros queremos hacerlo controladamente para eso, para darnos energía. Claro, y controlar la energía, usar la energía que genera. Exacto. Crear, no para crear, no destruir. Bueno, en cualquier caso, lo que nosotros estudiamos por medios de confinamiento magnético no tiene fines militares, porque sería imposible mandar un tokamak así desde un avión. Tendríamos que tirar un tokamak ahí. Claro, eso es, Isabel. Cuéntanos las diferencias entre lo que hacen en Livermore y lo que hacemos en Europa y lo que hacéis vosotros. Farda de lo tuyo. Es tu momento. Es tu momento, tus 15 segundos de gloria.
Sí, bueno, no, como nosotros, nuestro dispositivo va con campos magnéticos, entonces para generar esos campos magnéticos necesitas bobinas, imanes, ¿vale? Bastante grandes, o sea, al final tienes que hacer una central expresamente para eso y no tiene el objetivo para bombas o militar. Sin embargo, ellos sí que lo que hacen en esa pastilla que os he dicho, en la que implosionan con los láseres, lo que hacen es ver cómo pues un campo de rayos X implosiona sobre esa pastilla, ¿vale? Y eso mismo se puede hacer a pequeña escala dentro de lo que sería una bomba, ¿vale? Pero claro, la energía esa es incontrolada, ¿no? También ellos tienen su línea de investigación hacia un reactor de fusión, ¿vale? Pero digamos que tiene esas dos vertientes de investigación. ¿Y eso en Europa dónde se está haciendo? En Europa no hay ningún dispositivo, existe un grupo en la Universidad Politécnica de Madrid que investigan esto, pero no tienen ningún dispositivo. Ellos no tienen láseres. Claro, que investigan lo de Livermore, pero en general, en fusión, ¿en Europa dónde estamos investigando? Ahora, yo creo que no hay ningún centro de láseres similar al de Livermore. No, de láseres no, pero con otras técnicas como la que estáis utilizando vosotros. Sí, nosotros sí, claro. Sí. Vale. Es que eran tus minutos de gloria. Vale, es que vuelves a hablar de Livermore, después de la propaganda. Sí, bueno, nosotros estamos dentro del programa de fusión europeo, ¿vale? Y hay grandes máquinas, hay muchos dispositivos. Está el ITER, está también el JET. El ITER es el que tiene que demostrar que hay viabilidad técnica para la fusión. También es un experimento en sí, ¿vale? No es un reactor. Y después de ITER irá otro dispositivo que tiene que demostrar que es capaz de generar de manera continua esa energía. Pues ¿vale? Gracias por dejarla votando para hablar del ITER. Acrónimo que responde a las siglas International Thermonuclear Experimental Reactor, o sea, en cristiano, Reactor Experimental Termonuclear Internacional. Aunque la palabra ITER también significa camino en latín, de ahí viene itinerario, por ejemplo. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo, Esther. Sí, la instalación de este proyecto se encuentra en Cadarache, al sur de Francia, y cuenta con la colaboración de 35 países para construir el tokamak más grande del mundo, con 20.000 millones de euros de inversión. Y para hablar de ello, tenemos a alguien que está trabajando allí y que es familia de aquí. Me llamo David Pérez, productor de Carne Cruda. Habéis hablado de la energía desde diferentes enfoques y estoy escuchando en directo el programa sobre la energía nuclear. Es muy interesante. Tal vez podríais hablar alguna vez del proyecto de investigación ITER. Trabajo como ingeniero civil en el edificio del reactor, llamado Tokamak Complex. Un proyecto en el que están trabajando al unísono más de 35 países. Imaginad, Estados Unidos, China, Rusia, trabajando unidos. La idea es colisionar isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio en forma de plasma para producir fusión. Es un proyecto para nada conocido, siendo el próximo hito de la humanidad dominar esta tecnología. Crear 150 millones de grados en la Tierra. No habíamos entendido nada de este mensaje que nos envió David hasta que llegó aquí Isabel y nos lo explicó todo. Y hoy tenemos la suerte, el placer, el orgullo y la satisfacción de saludar al propio David Pérez, ingeniero civil en el ITER. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto tener productores tan listos, qué gusto que apoyes este laboratorio de Radio Infinita que es Carne Cruda. Gracias por ser nuestra energía inagotable. David, crudos días. Crudos días, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, sin duda. ¿Qué tal se nos oye en Francia? Pues muy bien, la verdad, muy cercanos, muy cercanos. Bueno, soy mi punto de unión con España. Qué bien, pues y la actualidad. Sí. Hoy eres nuestro punto de unión con este tema tan apasionante que es la fusión. Cuéntanos, ¿qué es el ITER? Es un rompecabezas infinito. Vale. Es un rompecabezas. Es un proyecto muy ambicioso, pero como todo, pues con sus pequeños traspiés. Cada elemento de ITER es un hito. O sea, desde encender el plasma a conseguir el confinamiento a prácticamente todo. O sea, no hay nada. Se han tenido que construir carreteras para poder traer desde el puerto los diferentes equipos. Al final es un proyecto mundial. Hay cosas que se hacen en Corea, en Estados Unidos, en Italia. Todo hay que traerlo aquí, ensamblarlo. Es
es bonito. David, conocíamos el CERN de Ginebra, el acelerador de partículas más grande del mundo. ¿Esto es igual de gigantesco y monstruoso? Sí, la verdad es que el edificio del reactor es bastante impresionante. Sobre todo a lo que me he dedicado yo, a los estudios globales del diseño constructivo, etcétera. Y bueno, pues las dimensiones son como 60 metros de alto, 100 de envergadura, con 80 de profundidad. O sea, es bastante impresionante el edificio. David, ¿y qué haces tú allí? Bueno, al final hay que albergar. Pues yo llegué a trabajar con los cálculos globales del diseño constructivo de lo que es el edificio del reactor, del complejo, que son al final como 3 edificios. El diagnóstico, el edificio del tritio y el del tokamak, donde era alojado el tokamak, el famoso tokamak además del que habéis hablado. ¿Y cómo va la construcción, David? Tú que estás allí, mete prisa, que tenemos ganas de verlo. Quedan 30 años. 30 años, vale, bueno, a mí se me echa el tiempo encima ya. Como todo va a buen ritmo, pero lento. Lamentablemente lento. Es una tecnología con muchos problemas, muchos hitos. Al final las empresas tienen que construir cosas que jamás han hecho antes. Entonces hay que certificarla. Este es el paso, aunque sea un reactor experimental, es el primer paso de algo científico a algo a escala industrial. El JET, que es el científico, por decirlo de alguna manera, tiene 80 metros cúbicos de plasma. Este son 800, es un orden de magnitud mayor. Entonces el edificio es muy grande, todo es colosal. La de 3.100 toneladas. Voilà. No se puede meter de una vez, hay que tener unos punteguras gigantescos, ir metiéndolo pieza a pieza. O sea, al final de todo requiere un poco de esfuerzo y es complejo. Sí, ya vemos que es complejo y sobre todo es muy grande. Y David, mientras esto se está construyendo, ¿qué hacéis? Bueno, no paramos. Al final la central no solo es el edificio del reactor, hay un montón de edificios aledaños, necesitamos la planta criogénica, necesitamos un montón de servicios para alimentar el reactor. Y pues ahora mismo es eso, todo el rato resolviendo los problemitas para que la construcción no pare. Isabel, ¿y cuál es nuestra participación en el ITER? Pues en el ITER nosotros, participa mucho la empresa española en la parte constructiva y tienen grandes proyectos. Y luego también participamos en el tema científico, que es donde yo estoy más involucrada, que es pues en los programas experimentales, pero eso es cuando empieza a funcionar. Aquí hablábamos, David, de 30 años para llegar a esta energía del futuro, que siempre son 30 años. ¿Cuánto crees tú? ¿Calculas, así por lo que ves en las obras y los andamios que tienes alrededor, para cuándo? El edificio está bastante avanzado. Ahora todo dependerá de la viabilidad de las máquinas, etcétera, etcétera. Más o menos se calcula que en 2035 se va a arrancar el primer plasma. O sea, que no queda tanto. ¿Y tú crees que seguirás siendo productor de carne cruda para entonces? Por supuesto. David, antes de si seguís ahí, yo seguiré aquí. Nosotros seguiremos aquí mientras la energía infinita que nos dais nos mantenga a flote. ¿Qué es lo más alucinante de todo lo que estás haciendo, de tu trabajo, David? Pues sin duda la magnitud. Yo me dedicaba a construir estructuras, pero siempre trabajando con tamaños pequeños. Esto es un orden de magnitud mayor. Es bastante impresionante. Será el edificio más grande en el que he trabajado, sin duda. Bueno, esto es como cuando una pequeña hacía Lego, pues ahora está haciendo el Lego a lo bestia. Sí, es verdad. Pero a lo bestia. Bueno, David, lo bestia ha sido conocerte hoy y escucharte en tu programa. Un abrazo muy grande de todo el equipo. Muchísimas gracias por lo que haces y por hacernos viables. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Ha sido un placer. Chao. Bueno, miremos ahora un poco alrededor. Ya hemos contado cómo es esa instalación, cómo es lo que se hace dentro. Miremos ahora hacia afuera. ¿Qué impacto ambiental tiene la fusión en comparación con la fisión, Isabel? Sí, bueno, como digo, la fusión tiene el problema de que va a ser una energía centralizada, es decir, lo más óptimo para aprovechar los recursos energéticos siempre son las energías distribuidas, ¿no? Que cuanto más cerca la tengas, pues, y no tengas que perder en las líneas de transmisión. Y sin embargo, la fusión va a ser una energía concentrada, es decir, vamos a tener grandes centrales de fusión al estilo de las de fisión.
¿de acuerdo? Entonces son óptimas para abastecer grandes ciudades, ¿no? Megaciudades, que es a lo que vamos en el futuro. Tiene ese inconveniente para mí, que a mí me gusta más como si fuese la distribuida, ¿no? Y tiene también residuos radiactivos, es decir, es una central nuclear que va a tener que estar supervisada por la agencia competente en esos. Sobre el papel ambiental y social de la fusión hemos hablado también con Mar Rubio Varas, economista e historiadora de la energía, experta en transiciones energéticas pasadas, presentes y futuras. La fusión en ese sentido es un ataque a la línea de flotación de todos los argumentos ecológicos, ambientales que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Cómo se prevé que la energía de fusión afecte a la economía global y cómo se espera que cambie el mercado de la energía en el futuro? Y la fusión de alguna manera tiene esa promesa en el traer la energía del sol a la Tierra, pero no sé cuántas vueltas le han dado a la parte social y económica de las implicaciones de eso. ¿Tú eso cómo lo ves, Isabel? Sí, en realidad la fusión tecnológicamente es muy complicada, con lo cual no todos los países van a tener acceso a esa energía si en algún momento se produce, ¿no? el poder hacer reactores de fusión. Solo los países que tengan acceso a esa tecnología tan novedosa y tan cara, porque hay que decir que es una tecnología cara, pues tendrán acceso en un primer momento o sea que es complicado verla por todo el mundo, ¿no? Distribuida. Y sí, efectivamente. Los estudios sociológicos a los que yo recuerde decían que la fusión puede entrar a formar parte del mix energético en la medida de que se va retirando la fisión. O sea, sería como que sustituye o podría sustituir a la fisión. Nunca va a ser la energía única para todo el planeta. Vale, quitaos ya ese mito de la cabeza, ¿vale? Como la parte social es muy importante, le hemos preguntado a Mar, ¿cómo sería un mundo de energía infinita? Un mundo de energía infinita es básicamente un mundo de trabajo infinito. El límite entonces no es la energía, vendrían a ser los materiales. Bueno, pues si la energía es infinita, entonces es baratísimo reciclar y convertir elementos de unos en otros, porque ahora mismo el límite para hacer eso precisamente son los límites energéticos, ¿no? Y ambientales, porque no podemos hacerlo con combustibles fósiles. Parece bueno, pero hay que recordar que quien controla el trabajo y la energía tiene todo el poder. En la historia de la humanidad, si piensas muy atrás, incluso antes, o sea, la manera de hacer trabajo eran los esclavos. Y eso era esclavizar a otro ser humano. ¿Y quién lo hacía? Pues los que tenían poder, y luego los que tenían los dueños del bosque, y luego los que tenían la mina, y luego los que tenían el pozo de petróleo. Entonces ese control sobre la energía ha definido nuestras relaciones sociales. Y por eso no es lo mismo que la fusión se lleve a cabo en grandes mega infraestructuras que solo grandes gobiernos y grandes corporaciones puedan permitirse, que la fusión o cualquier otro cisne negro que aparezca esté al alcance de todos y cualquiera de nosotros. Ya hemos visto, Isabel, que la fusión no será la solución a nuestros problemas, será parte de ese conglomerado, como decías. ¿Cómo sería el mix energético ideal? Sí, yo creo que el ser humano es un gran consumidor de energía, como sabéis, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea necesita energía, pues necesitamos energía para todo. Y luego hay que tener en cuenta también que ninguna energía es limpia, ni siquiera las renovables, ¿eh? Existe un principio para todos los que estudiamos energía, que lo sabemos desde el primer día, y es que ninguna energía sale gratis al medio ambiente. Todas tienen su impacto, ¿vale? Si no es de una manera, es de otra. Entonces, la fusión en un futuro puede formar parte del mix energético, no hay que olvidar tampoco las renovables y yo creo que lo óptimo es que todos seamos conscientes de lo caro que es para el medio ambiente, ya no solo a nivel económico, es producir cualquier tipo de energía, ¿eh? Entonces, ser consumidores responsables de energía. Sigamos con esta parte ambiental, Esther, porque nos gusta, nos interesa y porque es urgente. Eso es, he hablado con Eloy Sanz, investigador y profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos. A Eloy, tanto revuelo con la fusión no termina de encajarle del todo. Siendo prácticos no nos beneficia, porque si estamos soñando con el cuento de la lechera de dentro de muy poquito voy a tener esto solucionado, pues al final corremos el riesgo de pensar que el reto que tenemos por delante
Yo lo pongo en clase, esas gráficas en las que se ve que más del 80% de la energía que usamos hoy en día en todo el mundo es de origen fósil. Es que el reto que tenemos para reemplazar eso es tremendo. Eloy también es revisor del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, y sabe bien cómo funciona la ciencia por dentro. Así que sobre el anuncio del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, del que hablábamos al principio, nos recuerda unas claves a tener en cuenta. Efectivamente dicen que este anuncio casualmente coincide con el final de la financiación de un importante laboratorio, que con esto, bueno, pues posiblemente pueda seguir adelante. En principio, pues yo no tengo nada que desconfiar de gente a la que no conozco, pero también es cierto que en ciencia, hasta que no se publica algo y queda revisado y queda replicado por otros científicos, bueno, pues hay que cogerlo con pinzas, más que nada porque existe el error humano. En todo caso, bueno, pues tendríamos un anuncio de una tecnología que, por lo que parece, pues es un hito para la ciencia, porque eso es así, no dejamos de dar pasos hacia adelante, pero que a nivel práctico para la generación de energía no supone nada. Isabel, como investigadora, como científica, ¿cómo se hace sentir estos grandes lanzamientos de humo? Bueno, pregunta poco dirigida. Un poquito capciosa, ¿no? Bueno, a ver, por una parte, a mí me parece peligroso, pero por otra sí que es cierto que es importante que se ponga el foco en la importancia, la estrategia que tiene la investigación en energía para el futuro de la humanidad, ¿vale? Independientemente de que sea en fusión, en cualquier otro. Vivimos un poco al margen de todo eso. Yo creo que desgraciadamente ha tenido que haber una guerra entre Rusia y Ucrania para darnos cuenta de la importancia del gas, del papel que juegan los combustibles fósiles en nuestro día a día, para que todo el mundo empiece a pensar ¿y qué va a pasar? Y cuando ya no tengamos esos combustibles fósiles, ¿qué hacemos? No es trivial, no está solucionado, y toda investigación en energía, bienvenida. Isabel García Cortés, doctora en Ciencias Físicas del Laboratorio Nacional de Fusión, gracias por descubrirnos que existen las botellas magnéticas y las rosquillas nucleares. La próxima vez te invitamos, como te decía al inicio, a un anisete con rosquillas para un buen desayuno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira. Unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Energía infinita tienen Chaqueta de Chandal, que serán nuestros invitados musicales al programa especial que haremos el próximo viernes 10 de febrero en Barcelona, en el que entrevistaremos a la alcaldesa Ada Colau y charlaremos con varias iniciativas de economía social y solidaria. Estaremos a las 6:30 en la sala Paral·lel 62, dentro de la Febrerada, la primera trobada de la economía social y solidaria de Barcelona. Por el momento, las entradas están agotadas, a la espera de que se puedan habilitar algunas más, así que estad pendientes a nuestras redes y, por supuesto, lo emitiremos el día después. Vamos, que lo hemos vuelto a petar. Lo hemos vuelto a petar, no paramos de petarlo. Como la energía infinita esta, como la fusión. Esto sí que lo peta. Y esto sí que puede petar el mundo y colapsarlo. Efectivamente. Y precisamente para mirar este descubrimiento desde un mundo posible sin colapso, tenemos al científico perfecto. Estamos consumiendo más allá de la propia capacidad de regeneración natural. Y desechamos como si los recursos del planeta no tuvieran fin. En 2030 harían falta 2 planetas para atender el consumo del 2050, 3. La sobriedad energética, topes por ley. Para un invierno seguro. ¿Y si nuestra agua desaparece? La mitad del continente tiene avisos por la falta de agua. Y la dependencia del maíz ucraniano es brutal. ¿Cuándo terminará la escasez de chips? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Del colapso también se sale. Antonio Turiel, investigador del CSIC y colapsólogo a tiempo completo. Crudos días. Hola, buenos días. A tiempo completo. Así, para empezar, ¿qué piensas de este experimento y de cómo se ha contado?
Bueno, yo creo que ha habido realmente una muy mala praxis de información, sobre todo en España. En Europa se ha sido más serio. Para empezar, estamos hablando de un experimento que está orientado a la fabricación de bombas H, de bombas termonucleares, y de hecho, de ninguna manera esta instalación servía para producir energía de manera práctica. Lo que está intentando hacer es pequeños experimentos de explosiones controladas, porque este laboratorio se dedica al diseño de bombas tácticas para utilizar contra ejércitos. Entonces, esto es lo primero. Desde el punto de vista científico es interesante lo que han conseguido, porque han mostrado que se puede conseguir una especie de reacción en cadena, que se puede iniciar en ignición, pero además, de hecho, ni siquiera hay una ganancia real de energía. Se consume 100 veces más energía de los láseres que la que luego devuelve la explosión, que además la explosión la devuelven un 80% en forma de flujo de neutrones, que es muy difícil de aprovechar para producir electricidad, aunque es muy efectivo para matar personas, porque es de lo que va esta instalación, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando pones estas cositas sobre la mesa dices... Hemos intentado, de hecho, aclararlas al inicio del programa para que la gente no se lleve a engaño. Eso es. No queríamos que esto pasara así como... desapercibido. Sí, bueno, una bombita, sí. No, bombas, mal. Bombas. Bueno, estamos tratando de resolver un problema que no tenemos, el de contar con energía infinita, Antonio. Es que eso es muy interesante, lo habéis dicho antes, porque decís, ¿qué consecuencias tendría tener una cantidad de energía infinita? Y esto se ha estudiado, ¿eh? Y esto hay un astrofísico de la Universidad de California que se llama Tom Murphy, que él analizó las implicaciones que tendría si tuviéramos una fuente inagotable de energía y siguiéramos con los ritmos de crecimiento de consumo. Entonces, hay esta cosita que nos enseñaban cuando estábamos en la ESO, ¿no? De aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, eso se transforma. Y sin embargo, tú vas a la gasolinera, pones un litro de gasolina y desaparece. Entonces, ¿qué ha pasado con la energía que estaba ahí, ¿no? Y desaparece el dinero también. Claro, dices, oye, si la energía se transforma, no desaparece, ¿qué ha pasado aquí? Pues se ha transformado en calor. Entonces, el conjunto de todas las máquinas que tenemos en el planeta, la energía en última instancia la disipan en forma de calor, y esto contribuye muy ligeramente al calentamiento global. El principal efecto es la retención de la radiación solar. Pero si tuviéramos una fuente de energía ilimitada, los cálculos que hacía este astrofísico es que, teniendo en cuenta lo que disipan nuestras máquinas y demás, y a ritmos de consumo, el incremento del consumo de energía que tenemos ahora mismo, en 4 siglos haríamos hervir los mares. Esto es lo que pasaría. O sea que, al final, si tuviéramos acceso a una energía infinita, que nunca lo tendremos en todo caso, al final destruiríamos el planeta de otra manera, ¿no? Claro. Y a mí esto me trae una cuestión que es interesante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los problemas de la energía, ahora también se habla mucho del tema de la seguridad del suministro, pero sobre todo se ha focalizado en el tema de la lucha contra el cambio climático. Recordemos que el cambio climático es solamente uno de los 9 límites planetarios que sabemos que existen, y hemos sobrepasado 5 de estos límites. Y uno de ellos es el cambio climático, y ni siquiera es el que está peor. El que está peor es la biodiversidad. Y sobrepasar cualquiera de ellos puede llevar a la autodestrucción de la especie. Entonces, yo creo que es importante a veces también no tener esta visión, que a veces se llama visión de túnel. Es decir, nos vamos a centrar en un único problema y vamos a ignorar los demás. Hay que mirarlos todo de una manera holística, ¿no? Yo, cuando la gente hace esto, te digo, esto es como las malas películas estas de artes marciales, ¿no? Sí. En el cual hay alguien que ataca al chico y los demás miran con expresión amenazante, ¿no? Eso no es lo que pasa en la vida real. Todos los problemas vienen a la vez, todo el mundo te ataca a la vez, ¿no? Y aquí tenemos más de un problema a la vez, y por eso se requeriría un enfoque más holístico, más pensando en, bueno, qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? ¿Y por qué crees que ha sido una jugada política interna de Estados Unidos, según defiende en un artículo en Contexto? Bueno, yo creo que sobre todo ha sido, esto lo comentaba Eloy y tiene razón, es decir, hay un contexto también de que se acaba un ciclo de financiación, y además en el momento actual, pues claro, también es verdad que resulta difícil quizá justificar una inversión en la investigación armamentística nuclear, porque es lo que va esto, ¿no? En el caso del laboratorio. Esto, o sea, el experimento serio de energía nuclear es el que se está haciendo con el ITER, bueno, que son varios reactores que tienen sus problemas, evidentemente, pero ese es el verdadero experimento. Entonces, yo creo que aquí pues ha habido un cierta componente de cálculo, que yo también lo entiendo, de los gestores de esta instalación, de intentar no quedar relegados, de que no se empiecen a quitar financiación, como está pasando con tantas agencias en los Estados Unidos, porque, bueno, hay un problema global, evidentemente, y cada vez cuesta más conseguir financiación. Yo creo que no va más allá, ni siquiera creo que es una cosa del propio gobierno de los Estados Unidos, más de la declaración muy oficial que hizo el Departamento de Energía sobre este experimento. Es más un problema interno del National Ignition Facility que no realmente el gobierno de los Estados Unidos. Tú explicas que la cantidad de energía generada da para hervir el agua de una olla de 9 litros. Y para eso se ha tenido que hacer una instalación del tamaño de un estadio de fútbol. Lo contaba antes Isabel. Antonio, ¿no crees que una vez conseguido el logro
se puede aumentar exponencialmente la cantidad de energía generada para 2 ollas o 3, por lo menos. Sí, para un par de platos de espaguetis. Está además con una instalación que tiene el tamaño de un campo de fútbol, no lo olvidemos. Bueno, tenemos que pensar una cosa, como he dicho antes, el experimento está diseñado para maximizar el flujo de neutrones, que es básicamente para matar gente. Entonces, realmente lo que les interesa saber es si pueden hacer algo que se autosostenga, porque eso es lo que es una bomba. Una bomba es algo el que tú dejas que se produzca una reacción en cadena y que eche un montón de neutrones y que mate un montón de gente, y lo que intentas es hacerlo a una escala más pequeñita, porque el problema que tenemos es que con las bombas H actuales te pasas, tienes un nivel de destrucción muy alto, contaminas menos que con las otras bombas, el problema es que te lo cargas todo. Entonces lo interesante es cargártelo todo, pero no del todo. Entonces, matar a la gente, pero que queden los tanques y los aviones allí y los edificios. Eso es lo que va esto, es que también hay que entender el contexto. Entonces, desde ese punto de vista, sí, ha sido un avance, ha sido un avance hacia eso. Ahora, no sé si es un avance que interesa... Hombre, es interesante también desde el punto de vista de la física nuclear, ¿eh? Aprendemos cosas sobre el núcleo atómico, aprendemos cosas que van a ser útiles de maneras que ahora mismo no podemos sospechar. O sea, que científicamente sí que es interesante. Pero vaya, que el interés primordial es ver cómo vamos a hacer para matar a mucha gente. Pero es cierto que aquí estábamos contando que es diferente lo que se está investigando en Estados Unidos que lo que se investiga en Europa. ¿Deberíamos contar con este tipo de energía como una de las posibles salidas al problema energético que tenemos, Antonio? No, de ninguna manera. Esto es absurdo, porque es que en todo caso sabemos, el caso del ITER, el camino adelante es muy largo. Incluso ahora que han revisado sus planes y los han, digamos, intentado acortar, están hablando de 35 años en el futuro, en el mejor de los casos. Pensemos que hablamos mucho del ITER, que por cierto acumula retrasos, tenía que estar en marcha ya y ya dicen que no arrancará hasta el 2028 como pronto. Que por cierto no es un proyecto europeo, es un proyecto europeo, Estados Unidos, Japón, Canadá, es un consorcio internacional, que también está Rusia, por cierto, lo cual ahora mismo genera algún problemilla, ¿no? Que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, claro. Por lo que sea. Pequeño problema de pequeño detalles. Sí, sin importancia. Bueno, el caso es que después de este reactor hay que hacer otros 2, porque cada uno de ellos resuelve problemas y con el conocimiento que se gana se puede hacer el nuevo diseño. Entonces, es una ruta muy larga. Siempre se ha hablado de unos 50 años y aquí esto lleva la broma recurrente, ¿no? De que siempre faltan 50 años para que llegue la energía de fusión, porque en los años 70 se hablaba de que la teníamos a la vuelta de la esquina y, bueno, hombre, yo ya tengo 50 años, por ejemplo, y no lo hemos conseguido aún, ¿no? Entonces, no hay que contar con ello. Es una cosa que yo creo que está bien que se siga trabajando en ello, creo que está bien que se siga investigando, pero desde luego no va a servir para afrontar los problemas que tenemos ahora mismo, que son muy graves. Eloy lo ha dicho, tiene razón. Más del 86% de la energía que se está consumiendo hoy en día es de origen fósil. Tenemos que quitarnosla de encima al mayor plazo posible, a la mayor brevedad posible, quiero decir. No va a ser nada fácil. Y además hay otro problema que se plantea con la energía de fusión, que pasa también con las renovables, del cual nadie habla, curiosamente, y es que están dirigidas a la producción de electricidad, pero el hecho cierto es que el consumo de electricidad cae en España, en la Unión Europea, en la OCDE, desde hace 15 años, desde el 2008. Entonces resulta que no es tan fácil electrificar la economía como se presumía, entre otras cosas porque las tecnologías que deberían de permitirlo, el coche eléctrico y el hidrógeno verde, pues resulta que no son tan versátiles y no funcionan tan bien, sirven para hacer cosas, pero no sirven para hacerlo todo. Es más, tendríamos que poner el foco en estas cuestiones y yo creo que al final una que es bastante básica y que además también sirve para resolver los otros problemas, antes lo ha comentado Isabel, cualquier fuente de energía tiene un impacto. Tendríamos que plantearnos más bien reducir nuestro impacto, es decir, vivir más dentro de los límites biofísicos del planeta, sabiendo que hay otros límites planetarios que no queremos sobrepasar. Entonces, para evitar un riesgo cierto de que se pudiera producir un colapso, una de las mejores medidas, evidentemente, es la autocontención, intentar satisfacer las necesidades humanas, el crecimiento, y al final, pues yo creo que de crecer de una manera ordenada y justa, cosa que por otra parte va a ser inevitable en los próximos años, ¿eh? La producción de petróleo, gas, carbón, uranio ya está cayendo y va a seguir cayendo y nos tenemos que adaptar a eso. Entonces, cuanto antes aprendamos a vivir con más modestia y dentro de los límites, más fáciles nos serán las cosas. Antonio Turiel, gracias por enseñarnos a vivir con modestia y por ponernos los pies en la tierra frente a aquellos que quieren utilizar la energía de las estrellas para matar gente. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Un abrazo. Hasta luego. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Eso sí que es un proceso de fusión nuclear. Por muy poco puedes tener mucho. Nosotros no hemos adelantado 30 o 50 años. Efectivamente, ya hemos inventado aquí la energía inagotable. Así que no queda ya mucho más que añadir, ¿no? Poca cosa. Solo quiero irme compartiendo una reflexión de Mar Rubio, la economista de la energía a la que hemos escuchado antes. Tal vez no sea la fusión, tal vez no sea la fusión como lo imaginamos. Tal vez sean cosas alrededor de la fusión.
las que nos cambien la vida. Hay un montón de tecnología desarrollándose para poder conseguir la fusión y de esa investigación alrededor podrían salir cosas que no nos podemos imaginar. Así es, y siempre con cabeza y sabiendo a dónde va el dinero. Nunca armamento, por favor. No. A carne cruda siempre. Sí. La investigación en ciencia básica es muy importante, también en momentos de crisis, aunque parezca que queda demasiado para que la disfrutemos. Esther Sánchez, muchísimas gracias por este chute de energía científica infinita y por enseñarnos la mejor cara de lo que pueden depararnos los mundos posibles. Y gracias a vosotros y a vosotras, lleno de energía está el mejor equipo de la radio, formado... Bueno, esto sí que es una procesión de estrellas. Atención, Keru Robles, Celia Tabeayo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Irene Valiente, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz y Javier Gallego. Volvemos mañana para hablar de algo que sí que nos agota, el alquiler. El precio de la vivienda. La usura sobre un derecho básico. El timo que nos consume la vida. Lo analizamos en el programa de este martes, a ver si damos con el experimento mágico para vivir dignamente. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.